Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadoras o juzgadores federales. Agradecemos profundamente a Lorena Huerta la disposición que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítame explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los 4 ejes de la agenda cívica. 1, participación ciudadana. 2, derecho a la ciudad. 3, seguridad, justicia y paz. Y 4, medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en estas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante se repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para las mujeres, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias y personas con discapacidad. Desde Cívica Querétaro, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales y si por algún motivo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos inicio a esta sesión y pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Adelante, candidata. Gracias, buenas tardes, saludos. Mi nombre es Juana Lorena Huerta, soy licenciada en Derecho, me he especializado en justicia laboral, trabajé en el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la protección de datos personales, tengo un diplomado en datos personales y a lo largo de estos 14 años de experiencia litigando, he acompañado a los trabajadores en su andar por las demandas, solicitando sus prestaciones. Sabemos que el trabajador, el derecho laboral es un derecho social por excelencia, merece la protección y nosotros como abogados, en mi caso yo ahora como candidata lo que busco es la cercanía, pero ahora en el Poder Judicial, porque como abogada ya la he tenido, recibo a las viudas cuando pierden al trabajador que muere, las recibo en su angustia, que no saben qué hacer. Ahí es donde las oriento, las acompaño en cuanto a sus pensiones, lo de seguridad social, estabilidad en el empleo para aquellas madres que salen embarazadas y luego las andan despidiendo por cualquier motivo. Ese es el acompañamiento, ese ya lo he tenido con ellas, ya he litigado, la experiencia que he adquirido, eso es lo que me motiva a ser y andar ahora como candidata a jueza, con esa sensibilidad y esa empatía en esa inclusión, ¿verdad? Donde todos tenemos los mismos derechos, las mismas garantías y más que nada esa justicia con rostro humano que tanta falta nos hace. Por lo tanto, estoy aquí para que me conozcan y poder solicitar
si es que mi candidatura les convence, su apoyo a todos los que me escuchan, quienes integran esta asociación, más que nada mi respeto, mi reconocimiento, porque aún cuando el derecho es muy progresivo, aún en estas alturas sigue habiendo muchas injusticias. Muchas gracias, candidata. Quiero antes de iniciar con la fase de las preguntas y respuestas, presentar a Walter López, del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, y a Máximo Cagliaruti, que representa al Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro. Muy bien, iniciamos con la etapa de preguntas. Como señalábamos, son los 4 ejes de la agenda cívica. ¿De cuál de estos ejes quiere que saquemos la primera pregunta? De participación ciudadana, me gustaría. Participación ciudadana. Es precisamente una pregunta presentada por el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, que presenta un escenario, el siguiente. Una persona no binaria queretana hizo un cambio de identidad en la Ciudad de México, y cuando después de que le entregaron su nueva acta de nacimiento, solicitó al Registro Civil del Estado de Querétaro el resguardo de su acta primigenia para no tener problemas de doble identidad. El Registro Civil le contestó que no podía hacerlo porque no había en Querétaro una norma que le indicara qué hacer con ese tipo de casos. La persona no binaria demandó al Registro Civil del Estado en base a que no estaba aplicando la progresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y queretana. Si esta demanda, candidata, llegara a usted, la pregunta es, ¿cómo la resolvería y bajo qué criterios? Yo la resolvería a favor con el criterio, bueno, en el Instituto de Transparencia, ahí se solicitaba ese tipo de acceso a esos datos cuando eran vulnerados, y yo actuaría a favor, porque vuelvo a lo mismo, el derecho es progresivo. Ya debemos de ver las nuevas formas, los nuevos vínculos, las nuevas historias que van a formar parte del derecho. Ya no podemos hacer a un lado esas historias de que la familia, el papá, la mamá, el hijo, no, ya no. El derecho es progresivo, ya existen nuevos vínculos, hay que reconocerlos, hay que incluirlos, todos tenemos el derecho, no hay discriminación. Yo, por supuesto, es materia laboral, pero debe de haber la inclusión, la resolución a que sí se tiene que reconocer y sí se tiene que registrar, porque tiene ese derecho y existe la inclusión, existe el derecho humano a la identidad, o sea que apelando, perdón, a todos esos derechos, es que sí se debe de registrar, ¿verdad? Muchas gracias, candidata. Por alusiones a la organización de la sociedad civil que presentó la pregunta, ¿algún comentario, Walter? Sí, pues primeramente, muchas gracias, candidata, por su claridad en la respuesta, pero también quiero hacer un comentario de que nosotros, bueno, la comunidad LGBTIQ+, siempre lo hemos reconocido. O sea, nuestros derechos, la mayoría de nuestros derechos reconocidos en la Constitución, los hemos ido ganando a fuerza, lo decimos coloquialmente, a fuerza de amparazo limpio. Sí. Y este es un gran reconocimiento al Poder Judicial. No ha sido el Poder Legislativo históricamente quien ha ido avanzando esta progresividad de los derechos humanos, sino que ha sido el Poder Judicial. Y ahora ya, obviamente, pues los poderes legislativos y las políticas públicas de los ejecutivos. Este es un reconocimiento al Poder Judicial, pero
contextualizándolo al tema queretano, pues es un derecho todavía que está en nuestra Constitución, que está en todas las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, que esta persona no binaria ganó vía amparo su derecho a una nueva identidad, una nueva acta de nacimiento, pero nos encontramos todavía con esas piedras, por decirlo así, en el camino, que pues todavía están presentes en la sociedad queretana, y la realidad es que pues esta persona no binaria tuvo que hacer una protesta en el Jardín Guerrero. El secretario de gobierno se enteró y bueno, la manda a llamar, y finalmente le dan su derecho a esconder su acta primigenia. Pero tenemos que ir caso por caso, porque la legislatura queretana, esta es la cuarta legislatura que tiene trabajando una iniciativa del derecho a la identidad y no lo ha resuelto. No, entonces, mi pregunta es, ahora con esta nueva posibilidad que van a tener las personas juzgadoras de pasar por una elección, y eso que antes no lo hacían, pero el pasar por una elección es una validación de que la sociedad o parte de la sociedad, en este caso queretana, están validando a las candidaturas que ganen estos puestos de personas juzgadoras. Y obviamente pues van a tener una visibilidad política mucho más grande de lo que se tenía anteriormente. Claro. Y la pregunta va en el sentido de decir, a lo mejor no basta ya, yo lo planteo como pregunta y usted me dirá, a lo mejor ya no basta que las personas juzgadoras hagan una sentencia y que la legislatura pues no la, o sea, se acate para personas caso por caso, pero no tengamos una solución general, que eso lo tiene que dar el Poder Legislativo, como hasta ahora lo estamos viendo en el derecho a la identidad. Si usted, a través del voto popular, llegara a ser jueza validada por el voto, aparte de hacer estas pues estos, recuérdame la palabra, César, de estas resoluciones, ¿qué más haría como para decir, oye, pues de poder a poder, yo también tengo una posición, y no estar tan callados o en el closet como era el Poder Judicial anteriormente? Queremos un Poder Judicial muchísimo más cercano a la ciudadanía. ¿Cuál sería su comentario a eso? La apertura y que no nos tiemble la mano. Vuelvo a lo mismo, ya no es lo de antes, ya tenemos que tener apertura a todo lo nuevo, a que no se encierre, como dice usted, que sea un tabú. No, ya hay que dar nuevas aperturas. Es decir, como jueza, yo vuelvo a lo mismo, tiene derecho a su identidad, dentro de una sentencia decir y apelar que tiene derecho a esa identidad, y que por lo tanto la legislatura, como dice usted, tiene que responder a ese derecho humano, no nada más de una persona, de todos, la inclusión, y ponderar, porque no nada más, solamente en materia de amparo se tiene que respetar, no. Ya debe de estar dentro de la legislatura establecido esas nuevas formas de vida, esos nuevos vínculos, que no nos, ¿por qué tabús? ¿Por qué asustarnos? Perdón, ¿por qué estar tan cerrados? Hay que tener apertura, tiene que haber un inicio, tiene que haber un granito de arena, como pasó en este caso, ya hubo un granito de arena y ahí empiezan los inicios. Y mientras no opinemos, o en una sentencia no aparezca por ahí algo, pues vamos a seguir en lo mismo. El Poder Legislativo va a seguir aplazando este tema, dejándolo ahí, pues
creo que no, también la elección en esos cargos también ya debemos de exigir ya también que hagan su trabajo, que emitan leyes que nos incluyan a todos, los derechos humanos de todos, la inclusión, la equidad. Esa es mi postura. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, candidata. ¿Algún comentario, Máximo? Quería aprovechar para consultar en el ámbito laboral si la seguridad del trabajador está también judiciable, digamos, o sea, porque muchas empresas tengo la sensación de que no brindan protección suficiente contra accidentes del trabajo. Sí, en eso tiene razón. Volvemos a lo mismo, aún en estos tiempos hay muchas empresas que sí tienen mucha represión hacia sus trabajadores, algunos tienen unos buenos beneficios, otros no, y resultaría increíble, ¿verdad?, que con las reformas y todo lo que se tiene, aún no haya esa progresividad. Yo como abogada lo vi salarios muy bajos, vi salarios muy altos, personas con accidentes que no tenían seguridad social, incluso llegaban a fallecer y pues no había ni para las viudas su pensión. Y ahí claramente se ve esa desventaja, ¿verdad? La empresa debe de proveer a sus trabajadores todo en materia de seguridad social. Sí habrá empresas que estén dentro de esa seguridad, que les hacen sus inspecciones, la Secretaría del Trabajo y todo lo tienen bien organizado. Hay otras que no y aún así los hacen trabajar doble jornada. Imagínense ahora con la jornada de las 40 horas que va a haber, cómo va a estar esas horas extras que antes llamábamos. Entonces, esa protección a las prestaciones no existe en su totalidad. La verdad, no existe en su totalidad. Porque yo he llevado casos, los he visto, donde hay de verdad muchísima desventaja, muchísima brecha salarial y alguna inclusión, no mucha. Esa es la verdad. Gracias, candidato, por la aportación. Si gusta, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, claro. ¿De cuál eje gustaría que generáramos la pregunta? No sé si me dijo derecho a la ciudad. ¿Derecho a la ciudad? Sí, sí. Es una pregunta enviada por la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro, la QM21. Es un escenario en el cual en la zona metropolitana de Querétaro, más del 70% del espacio vial se destina al automóvil particular, mientras que el transporte público y los modos no motorizados, es decir, el peatonal y el ciclista, tienen una infraestructura limitada y a menudo insegura. Sí. La pregunta sería, candidata, ¿qué medidas impulsaría para equilibrar el espacio vial y garantizar condiciones seguras y accesibles para las personas que caminan, pedalean o usan el transporte público? ¿Y con qué criterios priorizaría las inversiones? Sí, primero que nada, yo creo que deberíamos de tener esa parte, volvemos a inclusión, bueno, ahorita en el sentido de libre tránsito para todos, así como hay espacio vehicular, que también haya el espacio suficiente para quienes transitan en su bicicleta, para los camiones urbanos, porque a veces no dan el lugar que debe de tener el ciclista, o no hay las vías para que el ciclista vaya, o se termina el espacio donde va el ciclista y ya no hay por dónde tenga que seguir, ¿verdad? Y luego ya ahí nos encontramos el peatón con el ciclista en la acera, vamos igual. Yo creo que aquí
más que nada el gobierno en la ciudad debe de proveer ese tipo de espacios, de ver más por ese otro tipo de transporte, ¿verdad? Para que todos tengamos pues la misma vialidad, el mismo derecho al tránsito. ¿Por qué vías? Pues como dice usted, casi más se va por lo del amparo, por lo que la administración hace o no hace o deja de hacer. Casi siempre por la vía del amparo es por donde se logran los espacios para ese libre tránsito. Pero, pues lamentablemente, tanto como en el derecho laboral, bueno, no creo que no me correspondería a mí tanto en eso. Me correspondería más, por ejemplo, en las empresas que sí tuvieran sus vehículos para el traslado de los trabajadores que van a distancia. Sobre todo las empresas contratan mano de obra barata, ¿verdad? Y van y la buscan en lugares muy lejanos y que cuando menos los camiones sean accesibles para los usuarios, que los lleven, que los traigan, que esas vías sean seguras para ese libre tránsito, para el peatón, para el ciclista, para las rutas, el espacio suficiente que se tenga, porque sí se tiene. La verdad es que se van más como a la habitación o por ahí buscar lugares para hacerlos habitables, quitando los lugares de recreación, ¿verdad? Y no toman en cuenta tanto como la vialidad o esos lugares que se necesitan para recrearse, para que el trabajador también descanse, su familia o nosotros como ciudadanos. Pero ¿qué es lo que va en más? Pues, ¿qué me deja más? ¿A qué le invierto más? ¿Y con qué me queda más dinero? ¿Verdad? Lejos de ver un beneficio para la ciudadanía, ¿verdad? De hacer, pues, más seguras esos pequeños espacios que dejan, porque dividen y aquí caben, hay que vayan ellos, pero no es tan seguro. ¿Cuántos accidentes no hay? Como les comentaba, se acaba la ciclovía y ahí vamos el peatón y el ciclista, ¿verdad? Ahí vamos en la banquetita. Entonces, pues yo creo que hace falta más infraestructura en ese aspecto que le toca, bueno, a los gobiernos, esos presupuestos, que se vean bien en qué se gastan, si de verdad se invierten en lo que debe de ser, que estar fiscalizándolos y como ciudadanos exigiendo también eso. Y como le decía, pues en el derecho laboral, pues más que nada me tocaría los medios de transporte, pues para los trabajadores, una seguridad, porque hay quienes trabajan lejos, la inclusión, ¿verdad? También que lleven la forma de subir una silla de ruedas, de que el trabajador sí trae muletas, todo ese tipo, las formas accesibles también para acceder a ellos. Perfecto. Ese sería mi comentario, las vías. Muchas gracias, candidata. ¿Algún comentario complementario? Sí, quería preguntar, ¿a cargo de quién está la inspección de los lugares de trabajo? ¿Del Ministerio de Trabajo? Es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ella es la que hace las inspecciones. Y en lo local, bueno, la Secretaría del Trabajo, uno a veces como juez se da cuenta de que por ahí algo anda mal en esa empresa y solicita, ¿verdad? También uno tiene de mandar una inspección. El mismo trabajador, cuando se entera que por ahí no hay buenas condiciones, que no hay buen trato, que, por ejemplo, ahorita la ley Silla, que los tienen parados mucho tiempo, bueno, pues solicitamos una inspección, que vengan aquí a ver, ¿verdad? Por parte de las autoridades del trabajo, que vengan a ver cómo estamos, en qué condiciones estamos, si hay verdadera higiene o no, si se tienen los equipos para el trabajo, que sean seguros, que den la seguridad. Muchas veces el trabajador pues sí le piensa, porque lo primero que hace el patrón
quién fue y dijo, no, alguien de aquí fue y dijo y el trabajador tiene esos miedos, ¿verdad? Más de luchar por sus prestaciones, tiene ese miedo de ese derecho, porque es un derecho. Sus prestaciones es un derecho y tiene miedo exigirlas, pero hay que dejar el miedo por un lado, porque si no, no se avanza y no se ponen esos límites, ¿verdad? Como empleador, trabajador, derechos y la ley. Gracias. Gracias, Candidata. Pues concluimos con esta etapa de preguntas y respuestas. Pasamos a la última fase, que sería pues, su mensaje final, candidata, a efecto de que llame al voto y señale lo que su arenga. Muy bien. Bueno, pues los invito. Es una oportunidad grande. Es la primera vez que el ciudadano va a elegir a sus candidatos. Sabemos que hay incertidumbre, pero también deben de brindarnos un voto de confianza. Estamos preparados, estamos listos. Hemos acompañado a los trabajadores, en mi caso, a los trabajadores, también a patrones, también les he indicado las cosas que deben de tener para evitar tantos problemas como demandas. También esa parte hay que asesorarla y hay que reconocer que también hay patrones que son buenos patrones. Y la preparación, les vuelvo a decir, tengo 14 años litigando, estuve unos años en el Instituto Nacional de Transparencia, conozco de la protección de datos personales, de su vulnerabilidad que puede haber en esos datos, ¿verdad? Que son muy personales y deben de ser discretos y que luego por ahí no falta quien los ande exhibiendo y ahí todo el mundo ya los conoce. Por eso se solicita discreción, ¿verdad? Y espero y eso les brinda el voto de confianza a la ciudadanía de tener ese acercamiento de ciudadano a ciudadano, no tanto de que sea una juez algo inalcanzable, no soy persona humana, también tengo mis errores, pero he caminado con los trabajadores, también he sido viuda, he sacado a mis hijos adelante, soy madre, soy hija de una madre soltera, y eso a mí me ha llenado de mucho orgullo tener solo el apellido de mi madre. Y eso me da la seguridad de que todas las mujeres podemos salir adelante, que nos brinden el derecho, que nos den la oportunidad, que no nos corten así tan rápido de decir, no, es que no tiene la preparación, no está en el Poder Judicial o no. Hay otras formas de llegar a la gente, de ayudarlas, de entenderlas, de tener equidad, de ser empáticas, humanas, de apoyarnos, de hacer inclusión. Y de los trabajadores, yo amo mucho el derecho laboral. Siempre me ha gustado el derecho laboral, sus aristas, todo lo que tiene, la forma como pelear y defender. Últimamente, reconocer que hay otros hijos, que la familia ya no es el padre, la mamá y la hija o el hijo, ya hay otras formas y ya hay que reconocerlas, ya hay que darles sus derechos y que no nos debe de temblar la mano y ya hay que iniciar, poner el granito de arena para iniciar, porque si no se inicia, vamos a seguir igual estancados en esa ignorancia. Hay que dar la apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias a las personas que nos Bonita noche, muchas gracias, compañeros y candidatos. Gracias.